Un programa donde vamos a debatir temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, los títulos. Pero no es así, a tal punto que el cardenal entenderá que de alguna manera él en algún momento en sus orígenes, o por lo menos la religión que él profesa en algún momento fue una secta, fue un desprendimiento del judaísmo, ¿o no? No, pero está bien lo que dice Juan, porque nuestra estructura es una estructura piramidal. Claro. Es decir, dentro del catolicismo, por definición, puede haber facciones, personas que interpreten las cosas de maneras distintas, pero no puede haber sectas. El que hace una secta queda fuera de la Iglesia Católica. No, es decir, dentro de la Iglesia Católica no hay posibilidad de secta por su estructura piramidal, ¿no? Es decir, que todos tienen... La estructura piramidal sería... ¿Cuál sería la cabeza? Nosotros, el Papa. Claro. El Papa. Nosotros es decir, los que obedecen doctrina... al Papa están dentro de la religión Exacto. católica, y si no, una secta. En el caso del judaísmo, ¿cómo es? No, la organización del judaísmo no reconoce ninguna autoridad central. La autoridad está distribuida entre las comunidades, de modo que en ese sentido hay muchos grupos, tantos como comunidades. A mí me parece que aquí lo que hay que clarificar es que el pensamiento sectario, la actitud sectaria, esa que se separa a propósito, cruza de la vereda de enfrente a propósito para dejar al otro siempre en contra, opuesto, y abroquela una identidad en relación a la discriminación, al fanatismo, a una devoción fanática y a una discriminación del otro. Y esa es la actitud sectaria, es la que deberíamos conversar o analizar en todo caso, ¿no? En el Islam, muchos dicen, quizá acá en este panel nadie se va a animar a decirlo públicamente, pero yo tengo que hacer el peor papel, representar lo que mucha gente dice que es donde más fundamentalistas hay. ¿Es donde más sectarios hay en el Islam? No, yo no creo que sea así para nada. Lo que pasa es que el término fundamentalista muchas veces se utiliza con una connotación política para desacreditar a grupos o movimientos de resistencia en lugares donde hay ocupación lisa y llana o lugares donde hay expoliación de sus riquezas y demás. Entonces es muy fácil. Con la religión? Todo aquel que resiste o de alguna manera no se somete o no queda domesticado por estos poderes, llamémosle con nombre y apellido, en el caso de Estados Unidos en el Medio Oriente, entonces es fundamentalista. Pero déjame este punto. La resistencia armada, sí, ¿no? Recién acabas de hablar de la resistencia armada. ¿La resistencia armada tiene algo que ver con la religión del Islam? Sí, el Islam legitima la defensa armada igual que lo hacen las Naciones Unidas en caso de ocupación, en caso de legítima defensa, y de la misma manera que lo hace todas las religiones y que lo hacen todos los estados, que tienen policía, ejército y demás. O sea, no hay ningún problema con eso, es absolutamente legal que yo me defienda de una agresión. Pero te voy a poner un caso. En el Islam hay digamos, las grandes corrientes, el sunnismo y el chiismo, que se autorreconocen mutuamente. Han dejado, por ejemplo, a veces estas grandes corrientes fuera interpretaciones por entenderlas como sectarias. El caso de los talibanes, que no fueron reconocidos en el mundo islámico por la mayoría de los países islámicos y por los grandes centros teológicos islámicos. Sin embargo, recibieron tremendo apoyo, digamos, en su momento, externo. A pesar de haberlos considerados como sectas. Sí, y desgraciadamente hicieron mucho daño, pero no fue algo espontáneo y tampoco realmente yo haría cargo al Islam de eso. Sí, ahora, en esta línea, ¿no? Yo pregunto, ¿proveen los textos sagrados, la tradición de las grandes figuras religiosas que han escrito, proveen imágenes, proveen símbolos, proveen ideas que pueden estar justificando la violencia, de algún modo justificando moralmente la violencia? Digo, proveen, no que provoquen, sino que proveen símbolos que, leídos estos textos y esta tradición de una determinada manera, quienes participan de estos grupos pueden encontrar algún tipo de justificativo moral para llevar a cabo las acciones que llevan a cabo. Pero evidentemente sí, me parece que lo que está preguntando es claro, las religiones provocan, yo diría que sí, provocan, porque que haya fundamentalismos, puritanismos de distinto corte en las grandes religiones es porque la lectura y la interpretación de los textos sagrados dominante en determinado momento posibilita dogmatismo, exclusión. Cuando vos estás diciendo están los textos sagrados, la resistencia armada
estamos hablando de una concepción moral del hombre y de la humanidad. Podría plantearse una resistencia pacífica tipo Gandhi, por ejemplo, a una ocupación, por ejemplo. Sin embargo, estás hablando de la justificación de una resistencia armada. Quizás nos estamos yendo un poquito de tema porque en realidad lo que dice Karim es también lo que piensa la Iglesia Católica. Nosotros pensamos que la violencia no puede ser nunca el primer paso, pero si hay que resistir a una violencia que se ejerce sobre nosotros y si esa resistencia tiene que ser proporcional a la violencia que se ejerce. ¿Por qué pensás que nos fuimos de tema cuando esta vez justamente estábamos muy en tema? No sé si el Pero tema digamos, de la violencia... ¿será un tema que le duele a alguna religión en particular? ¿Puedo agregar algo? Quisiera agregar algo que no se mencionó acá, que creo que fundamentalmente un problema muy importante acá es cuando alguien plantea que yo solo tengo la verdad y todos los demás están equivocados. Mi camino es la única verdad, mi camino es la única solución, y eso es lo que genera fundamentalismos y fricciones y problemas. ¿Y qué enseñan las religiones? La tuya, por ejemplo. Que todos los caminos son distintos senderos al mismo Dios. ¿Y son todos aceptados? Y son ¿O todos el mejor aceptados. camino es el tuyo? Son todos aceptados. Pero entonces, ¿por qué no te sacas el hábito? Porque yo elegí este camino donde me siento feliz. ¿Pero cuándo lo elegiste este camino? ¿En qué momento Cuando de tu lo vida lo encontré, elegiste? Pero cuando lo antes encontré. seguramente conociste otras religiones. ¿Por qué no profesaste esa religión? Porque no me llegaron libremente, me gustó este camino, yo lo elegí, me sentí feliz dentro de él y lo sigo siguiendo por esa satisfacción interior. ¿Y no es una secta dentro del hinduismo? No. ¿Hare Krishna qué es? Hare Krishna es un movimiento de la línea Vaishnava del hinduismo que sigue las enseñanzas de Krishna, uno de los dioses. ¿Pero del es hinduismo. una secta? No quisiera definirlo como secta porque no lo conozco a fondo como para dar una definición. Juan, ¿es una secta Hare Krishna? Es un grupo controversial, yo diría. ¿Eso qué significa? Casi una secta. Eso significa que responde a determinados parámetros de grupos que tienen un alto nivel de demanda para con sus miembros y que reúnen algunos parámetros con los que nosotros podemos decir, bueno, aquí tenemos un grupo que puede denominarse secta. Yo prefiero hablar de grupos controversiales y prefiero hablar de actitudes sectarias, Claro, preferentemente. Bueno, pero tiene actitud, pongámoslo de esta forma, ¿tiene una actitud sectaria o no? Tiene algunos rasgos que pueden ser cuestionables. De actitud sectaria. Sí, que pueden ser cuestionables. Hacemos una pausa y ya seguimos. Pregunta para el padre Eduardo y después creo que hay pendiente de un cruce anterior una respuesta tuya, ¿no? Pero la pregunta tiene que ver con el Opus Dei. ¿El Opus Dei es una secta? No, es una institución de la Iglesia reconocida. Todas las instituciones tienen su fisonomía propia, ¿no es cierto? Los franciscanos, los benedictinos. Entonces, lógicamente, uno los ve y los ve distintos a los otros miembros. Un franciscano... ¿Los carismáticos? Tampoco son una secta, no. Pero están ahí, ¿no? No, un movimiento... Con pinza. No. Los movimientos son menos definidos que las instituciones, ¿no? Sí. Es decir, las instituciones son definidas, tienen un estatuto, una autoridad, pero el Opus Dei es una institución de la Iglesia. Juan, ¿qué opinas? El cardenal Jornford dice que lo que tiene aprobación eclesiástica está dentro de la Iglesia, no es cuestionable, no es secta. Esto sería una definición desde la religión. Está aprobado por la Iglesia, no puede ser secta. Digamos, está dentro de la Iglesia. Sin embargo, yo no desestimaría ni tampoco, digamos, agrandaría el valor de ciertos testimonios que hay de personas que estuvieron dentro de los llamados nuevos movimientos religiosos del catolicismo, que hacen denuncias muy severas. Por ejemplo, sobre el Opus Dei. En este caso puede ser sobre los focolares, los neocatecúmenos. ¿pero qué denuncia se hace puntualmente? En el caso del Opus Dei tenemos el libro de María del Carmen Tapia, que incluso trabajó durante 6 años junto al padre. ¿Pero que apunta puntualmente a qué? ¿Al lavado de cerebro? A todo. ¿Qué no dice? Estructura piramidal. ¿Qué no dice de Escrivá de Balaguer? ¿Cómo lo describe como una persona autoritaria, cambios permanentes de humor? Él tenía una forma de vida que era muy diferente del resto de los adeptos, delaciones mutuas, control de la información, aislamiento, es decir, los clásicos, digamos, parámetros con que se describen estos grupos, o lo que se suele llamar sectas.
Vamos a escucharlo a Alejandro Farinelli, que es psicólogo de la Fundación SPES, con otra persona que está dando un testimonio a propósito de esta cuestión, que como formó parte de una secta, nos pidió puntualmente que no diéramos sus datos, su nombre y apellido. Vamos con el informe. Mi nombre es Alejandro Farinelli, soy licenciado en Psicología. Desde hace varios años me dedico dentro de la Fundación SPES a lo que es atención de familiares o afectados a grupos con características sectarias. Mi novio, mi pareja, ya estaba reclutado en el grupo y entré por él. Era un momento en el que estaba muy sola, necesitaba algún guía, apoyo en alguien. Mayormente no se acerca el afectado, ya que el afectado a un movimiento con características sectarias depende del líder y del grupo exclusivamente. Con mi mamá estaba distanciada, tuve muchos años sin verla. La familia se encuentra desesperada porque es un verdadero desconocido la persona que tienen enfrente. Toda la información que esta persona recibe, la recibe a través del grupo, a través de este líder. Nosotros le llamábamos el maestro, que él era el que guiaba todas las reflexiones, las meditaciones. Está limitado en su vida diaria, en su comunicación diaria. No hay prácticamente conexión social, sino dentro del grupo. Te hacían ver el mundo como algo malo, como que todo lo que fuese exterior al grupo era malo. Las personas que te hacían mal estaban endemoniadas. Y así fue como me fui alejando de toda mi gente, de mis amigos, hasta de mi familia. Si es una mamá o a veces es un papá, es mucho más difícil la revinculación con los hijos. Hay muchos grupos que tienen características orientales que les cambian su sistema de alimentación, les cambian su nombre, les cambian sus horarios de sueño. Me dijeron que me cortara el pelo, me lo corté. Después también me hacían sacar todo tipo de adorno también. Estás vestida de la forma más sencilla. Era una forma también de bajarte el ego. Tienen tipos de dietas bajas en azúcares, porque tener una dieta baja en azúcares hace que la persona esté más sumida como un ensueño, ¿sí? Porque pierden su capacidad de razonamiento. Hay muchos investigadores que colocan como grupos como características sectarias Niños de Dios, Munis, Hare Krishna, ciertos seguidores del Sai Baba. Puede existir también dentro de las religiones tradicionales. Hay grupos que se lo vinculó con abusos por parte de las mujeres, donde ciertas técnicas iniciáticas pasaban por una relación sexual con el líder del grupo. Hay otros grupos donde de repente está contemplado lo que son las relaciones sexuales entre padres e hijos. Hay casos donde hay grupos que se los vinculó con lo que es abuso de menores. Por ejemplo, un paciente que tengo en este momento que a la edad de 18 años fue abusado por un swami. Un programa donde vamos a debatir temas de actualidad con representantes de distintas religiones.